Puntos clave del cáncer de mama. Un tema muy importante de cara al ENARM. Entonces vamos a ver primero un poquito de la epidemiología más importante. Va a ser la neoplasia número uno en las mujeres y va a ser igual la causa de muerte número uno en mujeres. Entonces mortalidad número uno en mujeres de más de 25 años. Esos son los datos epidemiológicos más importantes. Ahora, en cuanto a la clasificación, vamos a tener tumores no invasores y tumores invasores. Dentro de los no invasores, importante, en los tipos de cáncer siempre hay que recordar el ductal. Ductal va a ser siempre el más frecuente. Entonces, en el caso de los no invasores, el carcinoma ductal in situ va a ser el más frecuente, va a ser el 80% de las veces. Entonces, este 80%. Después vamos a tener también, por ejemplo, el carcinoma lobulillar y otros tipos, pero estos son los dos más frecuentes y sobre todo el ductal in situ, el más frecuente. Y en el caso de los invasores, el ductal infiltrante va a ser el más frecuente. Entonces, como decía anteriormente, hay que recordar ductal. En el invasor infiltrante, en el no invasor in situ. Y este infiltrante igual va a ser el 80% de las veces. Ahora, hay que hablar de los lugares a los que es más probable que se disemine el cáncer. En primer lugar de diseminación vamos a tener el pulmón, después vamos a tener el hueso y después vamos a tener el cerebro en tercer lugar. Importante también conocer aquí los niveles de Berg. El nivel de Berg 1 va a ser abajo o inferior al pectoral menor. En el nivel 2 de Berg vamos a tener que es posterior o está posterior al pectoral menor. Y en el nivel 3 de Berg es en el ángulo de la vena axilar. Esto es importante conocerlo porque en la linfadenectomía se va a quitar hasta el nivel 2 de Berg. Entonces es importante conocer los niveles de Berg. Y ahora vamos a pasar a los factores de riesgo, donde tenemos factores de riesgo biológicos, tenemos factores de riesgo iatrógenos, también tenemos factores de riesgo acerca de la historia reproductiva y también vamos a tener relacionados al estilo de vida. Entonces, primero, nuestros factores de riesgo biológicos son antecedentes heredofamiliares y mutaciones genéticas. Como que antecedentes, sobre todo un familiar de primer grado que tenga o haya tenido cáncer de mama y mutaciones como mutación en el gen BRCA1 y 2. Entonces, BRCA1 y 2. Estas mutaciones son las importantes y que califican como factores de riesgo graves. Ahora, ¿qué iatrógenos o ambientales? Sobre todo la exposición a radiación. Iatrógenos como la exposición a radioterapia, a tomografías, etc. Y ambientales, pues una exposición ambiental, ¿no? En cuanto a historia reproductiva, van a ser factores que nos hayan aumentado la ventana estrogénica. Entonces, que no haya tenido hijos, entonces nuliparidad, que no haya dado nunca lactancia, es otro factor de riesgo acerca de la historia reproductiva, y haber tenido o menarquia temprana o menopausia tardía, también aumenta la ventana estrogénica y por tanto aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y en cuanto a factores de riesgo del estilo de vida, son pues los modificables, ¿no? Aquí tenemos el tabaquismo y el alcoholismo, por ejemplo. Ahora pasamos a la clínica del cáncer de mama. Lo característico aquí va a ser un tumor palpable. Como vimos en el video de patología benigna, también aquí va a haber características. Entonces el benigno tenía ciertas características y lo característico en el maligno es primero que no duele. Eso es lo más característico, un tumor palpable que no duele y que además está duro, pétreo, está adherido a las estructuras adyacentes y con bordes irregulares, que no está bien definido. Entonces, esas son las características de nuestro cáncer de mama, clínicas. También tenemos las características clínicas de un ganglio centinela, el cual va a ser un ganglio aumentado de consistencia que va a estar duro y no doloroso. Entonces, esas son las características de un ganglio centinela. Y además vamos a tener también síntomas asociados que ya pues son secundarios al tumor, como puede ser piel de naranjas, úlceras o retracción de la piel, lo cual ya nos habla de un carcinoma inflamatorio. Y el carcinoma inflamatorio ya nos habla de que se encuentra en un estadio TMN4. Se preguntarán, ¿qué estadio, de qué depende que esté en TMN4? Bueno, la clasificación de TMN, como sabemos, nos lo va a dividir en
4 estadios. En el estadio 1 vamos a tener un tumor que mida menos de 2 centímetros. En el estadio 2, un tumor que mida de 2 a 5 centímetros. En el estadio 3, un tumor de más de 5 centímetros. Y en el estadio 4 es un tumor de más de 5 centímetros que se asocie a complicaciones. ¿Cuáles son estas complicaciones? Justo algunas de las que vimos en el carcinoma inflamatorio. Entonces, porque de entrada, un carcinoma inflamatorio ya se encuentra ya es una complicación. Entonces ya se encuentra en un TMN4. ¿Y qué nos puede causar este carcinoma inflamatorio? Úlceras, piel de naranja, retracciones y también a lo mejor fijaciones o edema. Entonces esas van a ser las complicaciones que se asocien al TMN4. Importante saber que podemos operar antes de que llegue aquí al 4. Entonces el 3 se va a dividir en A, B y C. Solo hay que saber que 3C, que es el último, todavía se puede operar. Ya cuando estamos ante un tumor que tiene complicaciones es cuando ya no podemos operar. Pero el límite quirúrgico es antes del 4. Lo que sea que esté antes del 4, antes de que aparezcan las complicaciones. Ahora pasamos el tamizaje. Lo vamos a realizar con una mastografía. Entonces, tamizaje es igual a mastografía. No sé qué escribí aquí. Mastografía. Entonces, esta mastografía va a tener ciertas indicaciones. Primero, no se tiene que realizar nunca a menores de 25 años, sobre todo porque no se va a ver nada al tener una mama muy densa. Y bueno, tiene igual, como les decía, ciertas indicaciones. Entonces, la mastografía va a ser anual a todas las mujeres que tengan más de 40 años y hasta los 69 años. Esa va a ser, entonces, de los 40 a los 69 años va a ser anual. Y si la damos después de los 69, a partir de los 70, va a ser cada 1 o 2 años. Y importante también aquí conocer que si se le da radiación a una persona, no importa que tenga 80 o así, se le tiene que dar, se le tiene que hacer una mastografía 8 años después de la radioterapia. Entonces es importante tener eso en cuenta. Pero lo clásico es anual, desde los 40 hasta los 69 y después de los 69 cada 1 a 2 años. Pero también tenemos situaciones especiales. Por ejemplo, si tiene la paciente mutaciones confirmadas de BRCA1 o 2, entonces si tiene factores de riesgo, si tiene antecedentes heredofamiliares, un familiar en primer grado con cáncer de mama, se le va a realizar a partir de los 30 años, o también podemos decir que se le puede realizar 10 años antes del diagnóstico de su familiar. Entonces ya por ejemplo, a su mamá le diagnosticaron cáncer de mama a los, no sé, 40 años, vamos a empezar a hacer las mastografías del tamizaje con mastografía 10 años antes del diagnóstico, entonces sería a los 30 años, como es el caso, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo y así en ese orden tiene que ir. Entonces, mastografía a mujeres con factores de riesgo a partir de los 30 años o 10 años antes de la edad a la que se lo diagnosticaron a su familiar. También se nos dice que las mujeres se tienen que realizar un examen clínico por un médico anual a partir de los 49 años, a partir de los 40. Entonces, examen clínico anual a partir de los 40 años y a partir de los 20 años. Entonces, a más de 20 años tiene que ser cada 1 a 3 años. Entonces, importante también conocer eso. Y pues si requerimos hacer tamizaje como recordamos, no se le tiene que hacer nunca a menores de 25 años. Si requerimos hacer tamizaje a menores incluso de 30, se nos menciona que tiene que ser con ultrasonido. Entonces, ultrasonido a menores de 30 años por la densidad de la mama que tienen. No va a ser, eficiente una mastografía a una mujer de menos de 30 años, porque es muy densa su mama, entonces aquí se le tiene que realizar con ultrasonido. Y por último, nada más vamos a hablar de esta parte de aquí, enfermedad de Payet. Hay que saber que es o hay que sospecharlo cuando encontramos una lesión en el complejo areola-pezón. Eso es todo en cuanto a la enfermedad de Payet. Pasamos ahora al diagnóstico del cáncer de mama. El diagnóstico, en esta parte de la mastografía nos va a reportar un BIRATS, que es algo que ahorita vamos a ver aquí en el diagnóstico. Entonces, BIRATS. El BIRATS va a ser una clasificación radiológica de la mastografía. Entonces el BIRATS nos lo va a dividir en 7 estadios. Entonces vamos a tener
un 0, 1, 2, 3, 4. Y vamos a tener también 5 y 6. Y dependiendo lo que encontremos en el BIRATS va a ser la actitud que tomemos, la actitud diagnóstica, el algoritmo diagnóstico que sigamos. Entonces, un BIRATS 0 va a ser un estudio incompleto, un estudio no evaluable. Y se nos habla de que aquí hay un riesgo de cáncer de mama que puede ser no aplicable, o hay otras bibliografías que lo reportan como un riesgo del 13%. Entonces, incompleto, esto es 13% de CA. Y lo que hay que hacer aquí es o repetir la mastografía o bien hacer ultrasonido, ya sea porque a lo mejor salió el estudio inconcluso porque hay mucha densidad mamográfica o mucha densidad mamaria, entonces ahí es donde tendríamos que hacer ultrasonido, o por mala técnica, entonces tendríamos que repetir la mastografía. Ahora, un BIRATS 1 va a ser un estudio negativo. Entonces, en el BIRATS 1 no encontramos nada, no hay nada. Y esta va a tener 0% de probabilidad de cáncer de mama. En el BIRATS 2 vamos a tener sí algo, pero que es totalmente datos benignos. 100% confirmado de que son datos benignos, y aquí igual va a ser un riesgo de 0. Lo característico aquí es que encontremos quistes, fibroadenomas y que no haya calcificaciones. Eso es lo que nos va a clasificar a un BIRATS 2. Entonces aquí vamos tanto en BIRATS 1 como en BIRATS 2 vamos a llevarla a escrutinio de rutina. Entonces, dependiendo de la edad en la que se encuentre, como lo vimos en tamizaje, va a hacerse su mastografía o anual o cada 1 a 2 años, etc. Entonces, aquí es de rutina. En el BIRATS 3 ya estamos ante algo probablemente benigno. Es altamente probable que sea benigno, pero no estamos totalmente seguros. ¿Por qué? Porque aquí sí podemos encontrar calcificaciones, aunque estas calcificaciones son agrupadas y son amorfas, ¿no? Entonces, las calcificaciones malignas o las de sospecha de malignidad van a ser calcificaciones de entrada muy pequeñitas y que van a ser muy parecidas entre sí. Aquí son amorfas y por eso sospechamos de benignidad. Este tiene 0 a 2% de probabilidad de que sea cáncer, y lo que vamos a hacer aquí es realizarle otra mastografía en 6 meses. Ahora, el 4 va a ser, en lugar de algo probablemente benigno, algo probablemente maligno. Y lo que el 4 lo vamos a dividir en A, B y C. Cada uno con sus probabilidades de cáncer. A va a ser bajo, B intermedio o moderado, y C va a ser alto riesgo de cáncer de mama. Entonces, como les decía, cada uno va a tener sus probabilidades. En el caso del bajo vamos a tener una probabilidad del 2 al 10% de que sea cáncer. En el moderado vamos a tener del 10 al 50%, y en el alto vamos a tener del 50 al 95% de probabilidad de que sea cáncer de mama. Entonces, justo aquí lo que vamos a encontrar son nódulos que van a ser regulares, pero no van a ser espiculados. Y además, aquí ya van a haber calcificaciones con cierto patrón que no nos habla de algo probablemente benigno, como vimos anteriormente. Ahora, en el 5, que es algo altamente sugestivo de cáncer, ya hay probabilidad de más del 95% de cáncer. ¿Por qué hablo juntos del 4 y del 5? Porque tanto el 4 como el 5 se tienen que ir ambos a biopsia. Y lo característico aquí, o lo importante de recordar en el cáncer de mama, es que no va a ser biopsia por aspiración por aguja fina, la famosa BAF. Esta la vamos a usar para el nódulo o para el ganglio centinela. Aquí la biopsia va a ser por Trucut. Entonces, si tenemos un BIRATS 4, A, B o C, o un BIRATS 5, vamos a hacer biopsia por Trucut. Lo característico en el BIRATS 5 de encontrar a la mastografía son microcalcificaciones, como lo vimos anteriormente, calcificaciones muy pequeñitas que sean de menos de 0.5 milímetros, que sean lineales, y a lo mejor ahí un nódulo espiculado. Nódulo espiculado es característico de BIRATS 5. Y por último, el BIRATS 6 es algo que es maligno y que ya es confirmado por biopsia. Entonces, el 6 ya implica la realización de una biopsia. Y esto pues ya tiene el 100% de probabilidad de ser cáncer, y ya la actitud aquí directamente es pasar a cirugía. Ahora, estudios importantes a realizar igual en esta parte del cáncer de mama. Ahorita vamos a ver que para el algoritmo de tratamiento vamos a necesitar ciertos estudios. Entonces,
además de realizar nosotros nuestra mastografía, vamos a hacer la biopsia por aspiración por aguja fina al ganglio centinela en caso de que lo tenga, y sobre todo si el tumor mide de 2 a 5 centímetros, vamos a hacer nuestra BAF. Vamos a también hacer estudios de receptores hormonales importantes en el tratamiento, estudios de resonancia magnética para evaluar metástasis hepática, TAC o radiografía de tórax sobre todo, para evaluar metástasis pulmonares, que como vimos es de los principales lugares donde se hace metástasis. Y aquí también es importante hablar de cuándo vamos a hacer la referencia. La referencia la vamos a hacer en cuanto identificamos nódulos indoloros o un BRAF 3 o 4. Entonces la referencia casi siempre es en muy temprano, pero bueno, ahorita vamos a hablar bien de cómo vamos a hacer esta parte del diagnóstico. Entonces esos son los estudios que hay que hacer para pues la parte del tratamiento, y la referencia ya hablamos de ella. Ahora, en cuanto al tratamiento, vamos a tener un algoritmo en el cual tenemos que pensar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es valorar la cirugía. ¿Qué cirugía vamos a valorar? Bueno, primero, la cirugía es viable. Esto, como lo recordemos, tiene que ser un estadio 3C de la TMN. Entonces, antes de que aparezca cualquier complicación, es donde podemos hacer cirugía. Entonces, ¿la cirugía es viable? Sí. Ahora hay que pensar si hacemos cirugía conservadora o cirugía radical. ¿En qué nos vamos a basar para saber si hacemos cirugía conservadora o radical? Nos vamos a basar en el índice de von Neus. Entonces, aquí, índice von Neus. ¿En qué consiste este índice? Bueno, en muchas cosas, y solo hay que saber que un puntaje de 4 a 6 de von Neus, vamos a hacer aquí una cirugía conservadora sin radioterapia. Un puntaje de 7 a 9, vamos a hacer una cirugía conservadora con radioterapia. Y un puntaje de 10 a 12 vamos a hacer mastectomía radical. Entonces, eso es lo siguiente que valoramos. Primero, cirugía, viable sí, conservadora o radical, y ahí hacemos nuestra elección. Lo siguiente que vamos a valorar va a ser la radioterapia, igual con lo que vimos aquí del índice de von Neus. Lo siguiente va a ser valorar la hormonoterapia. ¿Y con qué vamos a hacer esto? Si la paciente tiene receptores hormonales positivos, es decir, que el tumor se alimenta de hormonas, podemos trabajar sobre eso. Si tiene receptores hormonales negativos, ahí es un poquito más complicado, pero para valorar la hormonoterapia tenemos que saber si son positivos o negativos, y si son positivos trabajamos sobre ello. ¿Y cómo es esto? Con nuestro estudio de receptores hormonales que hicimos en esta parte del diagnóstico. Y por último vamos a valorar si hacemos o no linfadenopatía. Entonces recordemos, un tumor de más de 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros, vamos a hacer biopsia a ganglio centinela. ¿Con qué? Con biopsia por aspiración por aguja fina. Aquí no es TrueCut. Y en caso de que el ganglio sea positivo, vamos a hacer linfadenopatía. Entonces, ganglio positivo es igual a linfadenopatía. Ese va a ser el algoritmo diagnóstico. Lo clásico o la cirugía de primera elección, como vimos, siempre va a ser la cirugía conservadora, que va a consistir en una excisión local amplia. Se va a realizar a tumores de menos de 3 centímetros. Entonces, voy a poner aquí cirugía conservadora. Cirugía conservadora va a ser a tumores de menos de 3 centímetros. Aquí tenemos que valorar justamente lo que vimos en el algoritmo, linfadenopatía axilar, si tiene la biopsia por aspiración por aguja fina positiva. La radioterapia, pues casi siempre, solo que tenga un índice de von Neus de 4 a 6, no, pero casi siempre vamos a tener que hacer junto con la cirugía conservadora radioterapia, y la valoración del uso de terapia hormonal, que va a ser con tamoxifeno. Y este tamoxifeno se tiene que dar por 5 años. Justo como les decía, si los receptores hormonales son positivos. En caso de que sean negativos, se complica un poquito el tratamiento de nuestro cáncer de mama. Y por último vamos a pasar al pronóstico, donde vamos a tener un riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto. Un riesgo bajo va a ser cuando tenga ganglios negativos y tenga todos los factores de pronóstico pues correctos, ¿no? Entonces, ganglios negativos y que tenga una edad de menos de 35 años, que no haya invasión vascular y que tenga receptores a estrógenos o progestágenos positivos. Como les decía, esto nos va a facilitar nuestro tratamiento del cáncer de mama. Entonces, receptores positivos, eso va a ser otra característica del riesgo bajo. Entonces, que tenga menos de 35 años, que no haya invasión vascular y receptores positivos. En el caso del intermedio, es cuando haya o ganglios positivos
o ganglios negativos, pero con algo de esto mal. Entonces, que ya tenga más de 35 años, que ya haya invasión vascular o que no tenga receptores hormonales, que tenga receptores hormonales negativos. Y un riesgo alto va a ser cuando tenga ganglios positivos y además algo de esto mal. Entonces, lo mismo que en este lado, ya sea que tenga más de 35 años, que ya haya invasión vascular o que tenga receptores hormonales negativos. Y eso sería todo en cuanto al algoritmo de nuestro cáncer de mama. De este lado está el algoritmo de la primera parte, el apunte, perdón, de la primera parte, y de este lado el apunte del diagnóstico y del tratamiento. Y sería todo. Muchas gracias.